Continuando con los requisitos según el número de trabajadores que tenga la organización, vamos a ver el último bloque, que es el bloque de 50 o más trabajadores, que es este que está por acá. Entonces, como platicábamos hace rato, se van a solicitar exactamente los mismos bloques, requisitos del bloque anterior y del anterior, y se van a sumar ahora otros aspectos importantes. Uno de ellos es, ok, ya si tienes más de 50 trabajadores, ya nada más te voy a pedir que hagas una propuesta de política, no te voy a pedir nada más que identifiques y analices los riesgos, no te voy a pedir nada más que lleves registro y que hagas evaluaciones médicas o psicológicas, sino ahora te voy a pedir que hagas una evaluación completa de cuáles pudieran ser los riesgos psicosociales que hay en tu empresa, de acuerdo a todos los departamentos que hay, a todas las áreas que hay. Vamos a hacer una evaluación completa de esos riesgos psicosociales. De tal forma que evaluamos el entorno organizacional, que eso ya lo practicamos cuando estuvimos viendo, pues, cuál era la visión, cuál era la historia, cuál era la misión, los valores, los objetivos de la empresa, cuál es la estructura, qué tipos de liderazgo hay, qué grupos hay, cómo trabajan en equipo, cuando estuvimos viendo cómo era la cultura, cómo era el clima, todos esos elementos que estuvimos estudiando durante todos los videos y durante todas las clases de psicología organizacional, entran en juego para esta evaluación del entorno organizacional, porque todo eso es el entorno organizacional. No es nada más si está acomodado de cierta forma o si hay cierta iluminación o no, sino todos los elementos que estuvimos hablando y que estuvimos analizando gradualmente. También se propone ahora la implementación de acciones correctivas, no únicamente acciones de control, como anteriormente sucedía, sino también acciones que corrijan cualquier práctica o cualquier situación del entorno que yo detecte que puede tener o generar riesgos mayores. Y también me piden que lleve un registro y evidencia documental de tanto de lo que analice como de lo que corrijo. ¿Por qué? Porque si llega alguna inspección o sucede alguna situación dentro de la empresa, es nuestra obligación ahora el tener documentación de eso. O sea, ¿cómo le hiciste para resolverlo? ¿Por qué? Porque actualmente la NOM 035 pues no únicamente protege a la organización para que prevenga los riesgos, sino también una vez que ya suceden cosas o situaciones relacionadas a que puedan poner en riesgo la vida de la persona o la integridad, salud física de la persona y mental, tenemos que tener la evidencia de cómo lo resolvimos, cómo corregimos eso. Por eso dice aquí implementación de acciones correctivas y también hago un registro y una evidencia documental de cómo se resolvió. Hemos hablado durante cada uno de los bloques de trabajadores qué es lo que evaluamos. Hemos hablado de que se evalúa la parte médica o que se tiene que evaluar esto, hacer evaluaciones psicológicas si se detecta algún riesgo, hacer evaluaciones del entorno, evaluaciones del clima, evaluaciones de todo lo que pueda generar un entorno no favorable, ¿no? O un entorno organizacional que no sea óptimo para la realización y desarrollo de nuestra organización. Sin embargo, algo importante es entender que lo que se va a evaluar son los factores de riesgo psicosocial y los elementos del entorno organizacional favorable que deriven de la naturaleza del puesto, o sea, es decir, de las condiciones en las que se realizan las actividades. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender y saber qué elementos tengo que analizar. Ya platicábamos hace un momento. Ya sé la historia, ya sé los objetivos, ya sé la misión, ya sé la visión, ya sé y ya hice una exploración para ver si sí o no coincide esto. Ya analicé cuáles son las descripciones de puesto, las responsabilidades, los riesgos que hay, en qué está implicado, con quién se comunica. Todo esto tengo yo que analizarlo previamente para poder decir, bueno, las condiciones laborales están generando esta situación en mis trabajadores.
por lo que el análisis de esos elementos implica una evaluación de las condiciones, como decíamos, en las que los trabajadores desarrollan estas actividades. Nuevamente, o sea, estoy desarrollando un proyecto, o sea, ¿cómo es el liderazgo de ese proyecto? ¿Tengo los elementos suficientes para eso? ¿Estoy trabajando en algo? ¿Tengo equipo de protección adecuado? Todo ese tipo de cosas son las que vamos a evaluar para evitar que haya un riesgo psicosocial, ¿sí? Por lo tanto, la identificación y análisis de los factores de riesgo, así como la evaluación del entorno, no contemplan una evaluación psicológica de los trabajadores, ni es que vamos a evaluar su personalidad, a ver cómo es y esto, no. Estamos hablando de riesgos por el desarrollo de las actividades, de situaciones que pueden derivar en la salud mental y emocional y física del trabajador por el desarrollo de las actividades. Esto no quiere decir que la persona no tenga una vida fuera, que no tenga situaciones en las cuales el trabajo puede impactar, pero justamente es por eso que tenemos un análisis de diferentes áreas. Por un lado tenemos que identificamos, analizamos la interferencia en la relación trabajo-familia, es decir, este equilibrio que hay entre las actividades que desarrolla la empresa y cómo es que esto impacta dentro de la dinámica de trabajo, dentro de hogar, perdón. ¿Cómo es que interviene esta relación de trabajo en las actividades en un ámbito u otro? ¿Cómo es que van interviniendo en la parte personal, en la parte familiar, como decíamos? Todas estas interrelaciones. Liderazgo y relaciones negativas en el trabajo, como decimos, lo que identificamos, analizamos es el tipo de relación que se establece entre el patrón y sus representantes también, que sus representantes son, por ejemplo, los gerentes, los líderes de línea. Todos esos elementos son los representantes del patrón, independientemente de que ellos no sean quienes nos pagan, ¿no? O no sean quienes a lo mejor tomen todas las decisiones. Sí son parte, son intermediarios. ¿Entre quién? Entre la figura, entre el dueño y el patrón, el director y yo trabajador. Por lo cual, tengo que analizar cómo esto influye en la forma de trabajar. Y también la claridad de las funciones en las actividades e interacción entre compañeros de trabajo, que eso es algo muy importante porque en ocasiones tú puedes estar en un muy buen puesto de trabajo, tener muy buen desempeño, pero si el ambiente de liderazgo o la relación entre compañeros no es tan óptima, eso puede generar que tú digas, ¿sabes qué? No, gracias. Prefiero otra cosa a estar aquí con estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante estar analizando el clima organizacional constantemente y el liderazgo. Jornadas de trabajo y rotación de turnos, exigencia de tiempo laboral en términos de la duración y el horario de la jornada, por eso ya vimos en alguna unidad cuáles son las prestaciones mínimas de ley, cuáles son los derechos, tenemos que conocer la ley federal del trabajo. Todos esos detalles son importantes. ¿Para qué? Para entender, identificar y analizar qué pudiera estar pasando. Y el riesgo que puede haber aquí es trabajar extensas jornadas con rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos. Todo eso son riesgos que a lo mejor dices tú, bueno, pues una semana, ¿no? Porque hay mucho trabajo y porque es temporada alta, por lo que sea. Pero vivir en un ritmo así constantemente o que eso sea nuestro estilo de vida es lo que genera un riesgo psicosocial. ¿Vale? Y por eso es que lo que se propone es generar esquemas o estructuras que permitan pues una flexibilidad en ese sentido, ¿no? O más bien un equilibrio en ese sentido. También cargas de trabajo, como mencionábamos, exigencias cuantitativas, es decir, el número de actividades cognitivas, porque no hay a lo mejor puestos en los cuales no tenemos que estar cargando costales y moviendo cosas, pero cognitivamente son actividades demandantes, donde tenemos que estar pensando, poniendo mucha atención, teniendo mucha memoria, mucha atención al detalle, no nos podemos equivocar, y eso genera un estrés. Independientemente de que no me esté moviendo, pues me siento cansado y agotado, ¿no? Emocionales, como mencionábamos, sobre todo en nuestro trabajo como psicólogos y como educadores, la carga de trabajo emocional y cognitiva es muy alta.
¿Por qué? Porque tenemos que estar en hiperatención al detalle, acompañando alumnos, acompañando personas, y eso emocionalmente es cansado. Entonces tenemos que ver cómo es que esto pudiera impactar en la salud mental y también en la responsabilidad que tenemos en ciertos puestos de trabajo. Al igual como las cargas contradictorias o inconsistentes, donde a veces te dejo mucho trabajo, luego no, donde te digo una cosa y luego se dice otra cosa y luego tenemos que hacer el doble trabajo. Todo ese tipo de cosas son las que tratamos de identificar para atender. Así como también esa falta de control sobre el trabajo, donde le damos la posibilidad al trabajador de influir y tomar decisiones en relación con sus actividades, donde tenemos a lo mejor iniciativa y autonomía y uso de desarrollo de habilidades y conocimientos, participación y manejo del cambio y capacitación. O sea, todo esto que tiene que ver con lo que mencionamos en algunos tipos de liderazgo o en algunas de las teorías de liderazgo y de la motivación, que tiene que ver con cómo es que percibimos lo que me están orientando a que hagamos, ¿no? Cómo utilizamos y desarrollamos nuestras habilidades, nuestros conocimientos, cómo le hacemos con la participación y el manejo de los cambios organizacionales, de la capacitación sobre el trabajo, y esto es importante en cuestión de que lo tomemos en cuenta, ¿no? Y condiciones del ambiente de trabajo, como ya lo mencionábamos, pues condiciones peligrosas, inseguras, deficientes o insalubres. No únicamente hablamos en condiciones del ambiente del trabajo, como decíamos, el clima organizacional tal cual, sino también, ahora sí, en cómo es que está distribuido ese trabajo, en si se utiliza equipo de protección o no se utiliza equipo de protección, en si estamos a lo mejor con seguridad social o no estamos con seguridad social. Todo ese tipo de cosas pueden también impactar y ser un riesgo psicosocial, al igual como la adaptación del trabajador. Por eso es que cuando hablábamos de reclutamiento y de selección de personal, hablábamos de inducción y ver este periodo de adaptación del trabajador donde no le podemos esperar que en el primer mes pues ya haga cosas de una persona que tiene 7 años de experiencia dentro de un puesto, ¿no? O dentro de ciertas actividades, porque hay un periodo y un proceso de adaptación, de aprendizaje, y eso es algo que también tenemos que identificar como un posible pues factor de riesgo, a identificar si el trabajador no se está adaptando al puesto porque a lo mejor pues se le complica comprender qué, porque a lo mejor le hace falta capacitación, le hace falta más tiempo dentro del puesto. Todo ese tipo de cosas tenemos que irlas detectando para poder trabajarlas. Y también algo importante es que hay acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, como son, pues, trabajar en el liderazgo, como mencionábamos, que es un resumen de la diapositiva anterior, regular las cargas de trabajo, tener un control del trabajo también, ver apoyos sociales, por ejemplo, hay programas que se realizan en algunas empresas para, pues, apoyar en esta parte de entender de forma psicológica qué es lo que sucede con el paciente, con el pues trabajador, y darle el apoyo para esto, equilibrio entre trabajo y familia, un reconocimiento en el trabajo, que también es algo muy importante y que a veces nos olvidamos de esto por las tareas del día a día, prevención de la violencia laboral, o también llamada como o acoso laboral, como puede ser en la parte de moving. Por ejemplo, ya hay legislaciones, algunas pues leyes que nos hablan sobre la desconexión digital, sobre lo de la ley de la silla. Todo ese tipo de cosas son cosas que nos ayudan tanto a pues en la carga de trabajo, en el control del trabajo, como también en la prevención de violencia o moving. Y dar información y comunicación también es algo importante, cómo es que se generan estas redes de comunicación entre diferentes departamentos o áreas. Y capacitación y adiestramiento, que es algo que ya hemos platicado también dentro del desarrollo de personal y dentro de los programas de capacitación, pues tener claridad de que sean pertinentes para lo que estamos desarrollando dentro de las tareas del día a día.